Apreciados maestrandos, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nuestra última sesión de la materia Análisis Jurisprudencial de la Maestría en Juicios Orales. Como hemos venido refiriendo, esta materia nos da esa intuición, ese conocimiento, esa perspectiva, el poder fijar posturas sobre determinado caso. Hoy quise compartirles este registro digital de los tribunales colegiados de circuito en materia penal. Aquí tenemos el número de tesis, la fuente es el Semanario Judicial de la Federación y es una tesis aislada. Vamos a comenzar a analizarla porque finalmente eso es lo que nos permite esta asignatura. El título es Violencia familiar. Si la imputada es mujer, la víctima, su hija menor de edad, y existen indicios de que pudiera encontrarse en una situación de vulnerabilidad por razón de género que le hizo creer que su actuar estaba justificado como método disciplinario, el juez debe recabar y ordenar las pruebas pertinentes para esclarecer si realizó la acción bajo un error de prohibición invencible, es decir, que pudo haberlo evitado como causa de inculpabilidad. Sabemos perfectamente que la violencia familiar y sobre todo la postura que nos da el artículo primero constitucional y cuarto constitucional de una igualdad entre hombre y mujer, es decir, no es exclusivo para que nada más el varón pueda ser llevado a juicio por violencia familiar, sino que ahora también las mujeres, como en este caso que nos ocupa. Y cuando hay de por medio menores, el escrutinio debe de ser mucho más cuidadoso. Así lo refiere la Constitución y lo refieren también la Ley General de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y sobre todo también en materia de jurisprudencia existe diversa información en cuanto a esta ponderación. Pero, ¿qué pasa? Bien dice aquí este encabezado. Para esclarecer si realizó la acción bajo un error de prohibición invencible como causa de inculpabilidad y además que esta situación de vulnerabilidad pueda causarse por un efecto justificado. Hoy por hoy, pues sabemos que en nuestro estado, que en nuestra república existen diversos grupos étnicos, que ellos no van a estar actualizados por diversas situaciones en cuanto a una crianza de un hijo. Y en muchas ocasiones los castigos que se llegan a inferir sobre estos menores pueden llegar a ser violatorios a derechos humanos. Pero si lo vemos desde la perspectiva de derechos humanos, estimados maestrandos, pues prácticamente todo va a ser violatorio a derechos humanos. Aquí vamos a entrar un poco al estudio de este hecho. Una mujer, mamá soltera, fíjense bien, para empezar, tampoco en este caso que nos ocupa en esta hipótesis tenemos una figura paterna, dedicada a las labores del hogar y sin ingresos. Sabemos perfectamente que eso también puede llegar a poner en un sistema de estrés al no tener los medios y los recursos económicos para poder solventar los gastos del hogar. Fue sentenciada por el delito de violencia familiar en agravio de su hija menor de edad y sancionada con pena privativa de la libertad, sin beneficios, porque la maltrató físicamente en 2 ocasiones. Golpes en diferentes partes del cuerpo con diversos objetos, razón por la cual la víctima y su hermano también infante, quienes están al cuidado de la sentenciada, serán separados de ella al estar privada de la libertad. Aquí habría que jerarquizar y es donde nosotros tenemos que analizar. ¿Realmente es correcto que la separen de la mamá? Y ahora, ¿con quién se va a quedar? ¿Con quién se van a quedar los menores? A lo mejor van a ir a una casa hogar, a una casa de tránsito, en tanto que se determina a qué casa hogar van a estar estos menores. ¿Cuál fue el criterio jurídico? Este tribunal colegiado de circuito determina que es deber de las personas juzgadoras recabar y ordenar las pruebas pertinentes para esclarecer si la imputada realizó la acción bajo un error de prohibición invencible, es decir, que pudo haberlo evitado como causa de inculpabilidad respecto a la ilicitud de la conducta.
en caso que existan indicios de un contexto de vulnerabilidad por razón de género que le permita creer que su actuar está justificado. Ojo. Y ahí es donde nosotros podemos, o más bien tenemos la obligación de investigar si la señora, cómo fue criada, si está en un parámetro de vulnerabilidad también por el lugar donde se encuentra, que lo acabamos de ver en el encabezado. Madre soltera, sola, dedicada a las cuestiones del hogar. O sea, el estrés bajo el que esta mujer también estuvo sometida. ¿Y cuál es la justificación? El derecho humano a la justicia en igualdad de condiciones y bajo un método de juzgar con perspectiva de género deriva, como ya decíamos, del artículo primero. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, proteger, respetar y aumentar los derechos humanos. El artículo cuarto, que si bien nos habla de la igualdad también entre hombre y mujer, la parte infine de este artículo nos habla de ese interés superior del menor, de esa protección que debe de haber. Si bien es cierto, la madre es garante, es decir, es la protectora de los menores, pues tenía que proveer todo lo necesario. Pero aquí sería muy importante analizar, ¿y tenía todo lo necesario para proveer a sus hijos? Si no tenía ningún apoyo, por ende, esta mujer estaba en una situación constante de estrés. El párrafo primero de la Constitución General, en el cual ha desarrollado la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial primera J22-2016, décima, y aislada primera del 2017. En este sentido, ha precisado que las personas juzgadoras deben recabar pruebas de oficio, es decir, no es menester ni que el Ministerio Público lo solicite, perdón, que el imputado lo solicite, porque además, pues tampoco tiene conocimiento. Sin embargo, el Ministerio Público tiene la obligación de recabar todas esas pruebas. ¿Dónde se desarrollaba la señora? A lo mejor también la señora fue víctima de violencia familiar desde su crecimiento y trae traumas derivados de ello. Y para ella es normal el darle a lo mejor 2 cinturonazos o no sé con qué tipo de herramienta los golpeó, con qué tipo de elemento los golpeó, a lo mejor pudo haber sido un cinturón y derivado de ello, pues para ella es normal, vaya, ha normalizado esa forma de crecimiento de los hijos. Y de esta forma, entonces, si ellos se encargan de recabar todas estas pruebas, todos estos indicios, pueden aclarar la situación de vulnerabilidad o desventaja por razones de género de las partes en controversia, ya que de detectarse sería posible evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género. Ahora, si sabemos que se dedica al hogar, pues entonces también podemos justificar que la señora no tiene los medios necesarios para salir a trabajar, lo que nos pondría en otro panorama de ver que es que los deja abandonados, ¿no? Porque hoy por hoy también es eso. Tienes que salir a trabajar y dejas abandonados a los hijos, abandonados, ¿no? Entre comillas, aunque existan personas que realmente puedan apoyarnos para cuidarlos. Sobre esa base y tratándose del delito de violencia familiar, porque los que esta mujer sentenciada con pena privativa de la libertad sin beneficios, porque maltrató físicamente en 2 ocasiones y sin gravedad a su hija, quien junto con su hermano menor de edad serán separados de la madre por este motivo y de la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque los menores no pueden estar en un centro de reclusión. Y resulta innecesario recabar pruebas que pudieran demostrar su situación de desventaja de la que surja su creencia. Es decir, lo que yo les comentaba es que a mí me criaron así y yo por eso hoy crío así, alegada por la defensa. En este sentido de que el maltrato físico a su hija sin gravedad para corregirla estaba justificado. Creencia que podría surgir de su situación particular como mujer, en razón de que fue madre adolescente, es decir, nadie le enseñó cómo criar hijos. Y creo que a ninguna edad en la que nosotros podemos tener hijos, alguien nos enseña cómo criarlos. Compramos un celular y viene con un manual. Compramos un reloj y viene con un manual. Compramos una computadora y viene con un manual. Pero tenemos un hijo y no tenemos un manual para criarlo, además de que todos los hijos son diferentes, ¿no? Y se encargaba de la crianza de su hija víctima, dedicándose a las labores del hogar, sin ingresos y con otro hijo infante, como antecedentes de que no le hayan permitido ejercer correctamente su maternidad en un contexto en el que veía normalizado
y aceptó el maltrato físicamente a los infantes, sin gravedad, como correctivo disciplinario, lo cual podría ser revelador de la actuación de un error de prohibición invencible, como causa de inculpabilidad respecto a la ilicitud de la conducta, acorde a lo que dice el artículo 31, fracción 5, inciso B del Código Penal para el Estado de Baja California Sur, ya que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en esta tesis, destacó la problemática sobre el castigo corporal y los tratos crueles y degradantes a niños, niñas y adolescentes, particularmente en México, donde históricamente se ha modernizado y aceptado tanto en los ámbitos familiares como de educación y readaptación de la infancia, lo que ha tenido como consecuencia directas en la forma de asimilar la violencia que se vive en el país. Máximo si existen indicios de que la inculpada pudo pensar que no sería judicializada, es decir, que estaba bien en su actuar, por sentido común, influenciada por sus condiciones particulares y relativas a un contexto que, insiste, debieron indagarse. Es así porque la observación general del número 8 del Comité de Derechos del Niño indica que el principio de protección de los niños contra la agresión, incluida la que tiene lugar en la familia, no significa que todos los casos que salgan a la luz de castigo corporal de los niños por sus padres tengan que traducirse a un enjuiciamiento de estos, como el caso que estamos analizando, pues atendiendo al principio de minimis, el cual garantiza que las agresiones leves entre los adultos solo lleguen a los tribunales en circunstancias excepcionales. También aplica para las agresiones del menor, de menor cuantía, a los niños, porque además la situación de dependencia de los niños y la intimidad caracterizada de las relaciones familiares exigen que las decisiones de enjuiciar a los padres o de intervenir oficialmente de otra manera en la familia deben tomarse con extremo cuidado, pues la mayoría de los casos no es probable que redunden el interés superior menor de los niños. Y en el caso que nos ocupa, nos encontramos con esta discrepancia. Si bien es cierto, es la única persona que podía tenerlos, ahora esta persona está privada de la libertad. Y casos como estos, apreciados maestrandos, podemos encontrarnos dentro de la práctica. Si nosotros damos un paseo jurídico por el IUS, nos vamos a encontrar diversos criterios que nos van a llevar a reflexionar, a analizar y a verificar y sobre todo a usar estos criterios, estas posturas jurídicas en las cuales nosotros vamos a allegarnos de herramientas para poder fijar posturas. Deriva de un amparo directo 109 del 2023. Aquí está la fecha en la que se publicó y los votos de los intervinientes. Y así es como queda entonces: acceso a la justicia en condiciones de igualdad, elementos para juzgar con perspectiva de género, juzgar con perspectiva de género, el concepto, la aplicabilidad, la metodología para cumplir dicha obligación y por ende el castigo corporal como método de disciplina. Los maltratos y agresiones físicas contra menores de edad, sean leves, moderados o graves, son contrarios a su dignidad humana y vulneran su derecho a la integridad corporal. Sin embargo, pues caemos hoy en esta respuesta, en esta postura que tuvo el juez de privarla de la libertad. Agradezco mucho, como siempre, la atención prestada a su servidora y en breve subiremos esta sesión. Agradezco mucho su atención. Que tengan muy buenas tardes.